Hola compañeros capitalistas globales, espero que estén bien. Acabamos de recibir un informe de MarketWatch que creo que realmente refleja lo que está sucediendo en EEU, la economía en este momento. Y de lo que estoy hablando específicamente es de la bifurcación de la economía de EEU. Tienes a las personas con activos y luego tienes a las personas sin activos. Y desafortunadamente, esta tendencia que realmente hemos visto crecer de manera exponencial desde 2019, en mi opinión, va a empeorar mucho más. Y la razón por la que digo eso es porque analizas cómo llegamos aquí en primer lugar. Así que realmente lo que quiero comenzar diciendo es lo que ustedes ya saben. Si miramos a los pobres y a la clase media, y ahora diría incluso a la clase media alta que no posee activos, están literalmente en una gran depresión. No habría casi nada que diferenciara la experiencia de los pobres y la clase media en este momento de 2024 en EU en comparación con lo que vivieron el promedio de Joe y Jane, digamos, a lo largo de la década de 1930, durante la Gran Depresión. Ahora bien, dirás, George, ¿cómo puedes decir eso? La economía está en auge. No, 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 no. La única razón por la que tenemos la cabeza por encima del agua en este momento es simplemente por toda la demanda agregada que crean los ciudadanos estadounidenses con activos. Ellos son los que están generando la mayor parte del poder adquisitivo. Son ellos quienes han visto aumentar su poder adquisitivo desde 2019 en lugar de ver una disminución masiva de su poder adquisitivo. Pero desafortunadamente, el grupo en la cima se está volviendo cada vez más pequeño y el grupo en la base que está experimentando la década de 1930 se está volviendo cada vez más grande. Así que tenemos que preguntar por qué, nuevamente, cómo llegamos aquí. Así que antes de conectar esos puntos, vayamos directamente a este artículo de MarketWatch. Déjame hacer una compartición de pantalla rápidamente. Aquí vamos. Título: La confianza del consumidor se desploma. Con un mercado laboral más débil y altos costos de vida, los estadounidenses están ansiosos. Antes de las elecciones, no creo que esto tenga algo que ver con las elecciones. No creo que la confianza del consumidor haya caído de repente porque estén pensando, oh Dios mío, tenemos que elegir entre Trump o tenemos que elegir a Kamala Harris. Ahora, independientemente de la elección o de cualquier otra cosa, lo que está sucediendo es que están mirando el mercado laboral, están evaluando sus oportunidades, están observando la disminución de su poder adquisitivo y especialmente si no tienen activos, se están preguntando cómo vamos a llegar a fin de mes. Y si no saben la respuesta, adivina qué pasa con la confianza del consumidor. Se desploma. Se desploma. Los consumidores son los más pesimistas sobre la economía desde 2021. Esto no es George Gammon hablando. Esto es exactamente lo que encontraron en este estudio. Y es el estudio que realizan en el Conference Board. No es como si fuera un grupo de pensamiento de extrema derecha o Alex Jones o algo así. No, esto es algo convencional, por así decirlo. Esto es lo que dicen. La confianza del consumidor cayó en septiembre a un mínimo de 3 meses antes de un momento crucial. Así que ya era malo antes. Quiero decir, si está en su punto más bajo desde 2021, ha sido terrible en el último trimestre y ha estado empeorando cada vez más. Volviendo al tema, antes de la elección crucial, eso no tiene nada que ver con ello. ¿De quién dependerá el resultado? ¿Qué candidato presidencial? Votantes piensen hará un mejor trabajo en la economía. Los estadounidenses estaban más, y de nuevo, si la economía no fuera un desastre, no estarían preocupados. ¿Por quién va a arreglar la economía? Los estadounidenses están más preocupados por el mercado laboral a la luz del constante aumento del desempleo y la mayor dificultad para encontrar trabajo. Así que no creo que el estadounidense promedio esté hiperfocalizado en la tasa de desempleo o en la regla SOM como lo estamos. Simplemente están en el mundo real. Están mirando a su alrededor, están hablando con sus amigos, sus familiares y están diciendo, oye, ¿es fácil? ¿Es difícil para ti? ¿Cuál es tu experiencia?
obtienen la información de inteligencia sobre el terreno y así es como están llegando a la conclusión de que se está volviendo cada vez más difícil. Y esto es lo que esperarías si comienzas a ver, volviendo a los gráficos y los datos. Una vez que empieces a ver que la tasa de desempleo aumenta, y no estoy diciendo que vayamos a tener una recesión, quiero decir nuevamente, no hay certezas, solo probabilidades, pero así es como el ciclo se ha desarrollado prácticamente cada vez en el pasado y el aumento en la tasa de desempleo tiene que comenzar con algo y generalmente comienza con el promedio José y Juana, quienes tienen esa información de primera mano y se están volviendo cada vez más preocupados por el mercado laboral en el futuro. Además, dicen que están experimentando mucho estrés y estoy totalmente de acuerdo. Creo que la mayoría de ustedes también lo estaría, debido al alto costo de vida, la diferencia entre sus salarios nominales y las cosas que compran todos los días. Eso estamos hablando. Su poder adquisitivo disminuye. Confianza del consumidor se hundió a 98.7 este mes de un revisado 105.6 en post agosto, según el Consejo de Conferencias. Y dijeron que fue la mayor caída en un mes desde mediados de 2021. Los economistas encuestados esperaban 104. La confianza del consumidor tiende a señalar si la economía está mejorando o empeorando, al igual que la tasa de desempleo. Así que, de nuevo, esto no es lo único que importa. Pero lo que tenemos que hacer, como digo en todos mis videos, es que tenemos que mirar la totalidad de los datos. Y no, siempre va a ser 100% bajista o 100% alcista. Va a ser una mezcla. Hay varios matices de gris. Pero si comenzamos en un 50-50 y de repente ahora tenemos un 60-40, un 70-30, un 80-20 en lo que respecta a la mayoría de los puntos de datos que apuntan hacia un aterrizaje brusco, simplemente tienes que aumentar la probabilidad de que este ciclo se desarrolle de la misma manera, pero nunca vamos a llegar al 100% de una forma u otra. Lo único que estamos haciendo en este canal es intentar agregar todos los datos y luego usar eso en nuestro análisis. Y ese análisis es, en efecto, en balance neto, cuáles son las probabilidades hoy en comparación con dónde estaban mañana. El indicador de los consumidores está muy por debajo del promedio mensual de 128 del año pasado, antes del inicio de la enfermedad de la cerveza. Además, lo que están diciendo es que en 2019 el promedio mensual fue de 128.18. El promedio mensual es 1.28. Y solo como un recordatorio, eso ahora ha bajado a 98 y eso es una gran disminución. La tasa de desempleo ha aumentado. Dicen que es de 3 o más, 4.2%. Las ofertas de trabajo y el número de personas contratadas también han disminuido drásticamente. Así que creo que ustedes entienden lo que está sucediendo en la economía real. Estoy predicando a los convencidos, pero ahora tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que quiero analizar primero y ante todo es algo con lo que la mayoría de ustedes están familiarizados, pero necesitamos conectar los puntos, porque no están sucediendo aún en un vacío. Uno está llevando al otro. Hay un efecto causal, en mi opinión. Así que miramos la deuda de EU. Ahora digamos que está alrededor de 10 billones. Esto fue hace mucho tiempo, en 2007. Está bien, ahora, como la mayoría de ustedes sabe, estamos básicamente en 35 billones, un aumento de 25 billones. Ahora, para poner eso en contexto, los Estados Unidos en sí mismos tienen, no sé, digamos que aproximadamente 250 años, ¿verdad? Así que en los primeros 250 años de nuestro país, acumulamos 10 billones de dólares en deuda. Y luego, en los últimos 10 años o 15 años, disculpen, hemos
añadido 15 billones en... Así que la cantidad de deuda que hemos acumulado, que es una representación del gasto del gobierno, y aquí es donde quiero llegar con todo el video, es que la cantidad de deuda que hemos acumulado en los últimos 5 años supera la deuda total que acumulamos. Básicamente en los primeros, digamos, 240, 50 años de la existencia de nuestro país. Y puedo asegurarles que esta línea, que se ve cada vez más y más exponencial, no va a estabilizarse, no va a disminuir, va a continuar, yendo en forma parabólica. Pero aquí está la clave. Vamos a CNBC, canal CNBC. Y vamos a ampliar la vista aquí. Este gráfico se remonta hasta 1982. Lo que quiero enfocar es la tasa de interés, el rendimiento. Porque ustedes saben que hay una relación inversa entre el rendimiento y el precio del bono, en este caso, el bono del Tesoro a 10 años. Lo que quiero destacar es que en 2007, cuando teníamos aproximadamente 10 billones en deuda, el bono del Tesoro a 10 años se estaba negociando al 4%. Hoy, 25 billones. Después, no solo en deuda, sino 25 billones en suministro adicional de bonos del Tesoro. El precio o rendimiento de ese bono del Tesoro es 3.73. En otras palabras, el precio del Tesoro ha subido, no ha bajado. Esto es lo que permite al gobierno hacer eso. Y esto, me refiero al gasto gubernamental, es lo que conduce a esto. Porque el gasto gubernamental crea malas inversiones, una mala asignación de recursos, o como vemos en este canal, distorsiones económicas. Y esas distorsiones económicas crean una economía que es mucho menos eficiente, está produciendo menos cosas, menos bienes y servicios. Y hasta el punto en el que estamos en Estados Unidos ahora, donde realmente, en balance neto, el único aumento en la demanda agregada o el poder adquisitivo proviene de los activos, es riqueza en papel. Es solo capital de la vivienda, es el S&P 500. Verás, estas son las cosas que están produciendo el poder adquisitivo que nos mantiene a flote. ¿Por qué? Porque es así. Porque el gasto del gobierno ha destruido la economía. Y, desafortunadamente, dado que no tenemos una crisis de deuda, el gobierno continuará gastando como un marinero borracho, porque quieren comprar tu voto. Verás, siempre digo en Twitter que la verdadera crisis es que no tenemos una crisis de deuda. Y lo que quiero decir con eso es que no veo ninguna razón por la cual el mercado no continuará comprando nuestros bonos del Tesoro durante los próximos 3, 4, 5, 10 años, hasta que el sistema monetario en sí cambie por completo. Porque si tu argumento es, estamos a la vuelta de la esquina, tan pronto como pasemos de 35 billones a 36 billones, oh Dios, cuidado. Bueno, lo que tienes que hacer es volver y analizar cómo, demonios, pasamos de 10 billones a 25, o, disculpa, de 10 billones a 35 billones, sin que la goma toque el pavimento, sin tener que pagar al que toca la música, por así decirlo. Y si analizas, ¿por qué hemos podido salirnos con la nuestra durante tanto tiempo? No es solo porque los extranjeros sean tontos y no lo hayan entendido aún. Eso es un absoluto sinsentido. Es porque la forma en que está estructurado el sistema monetario global se ha hecho de tal manera y simplemente ha evolucionado así. No creo que fuera un gran plan, pero evolucionó de tal manera que utiliza los bonos del tesoro como una forma
de dinero base. Y por lo tanto, en el sistema monetario global, las personas, las entidades que están utilizando estos bonos del tesoro y por lo tanto creando esta demanda que hace que los precios suban independientemente de lo que esté sucediendo con la oferta, son completamente impermeables a, digamos, la inflación de precios al consumidor aquí en Estados Unidos. No les importa, irrelevante, irrelevante. Te sientas allí y dices, bueno, están aferrándose a un activo denominado en dólares, donde el poder adquisitivo está disminuyendo. No les importa, podrían no importarles en absoluto. ¿Por qué? Porque solo están embolsándose un margen. Eso es todo. Están embolsando un margen. Están pidiendo prestado en dólares al 2%, digamos, y están comprando bonos del tesoro al 5%. Se están embolsando un 3%. Así que el hecho de que el valor de ese 3% en poder adquisitivo esté disminuyendo no les importa, porque si el valor baja, ¿qué hacen? Simplemente aumentan el margen. Porque el depositante que les está prestando esos dólares, digamos, que le están pagando a ese depositante un 1%, bueno, si la inflación sube en Estados Unidos un 10% y quieren ser compensados por eso, lo que hacen es decirle a ese depositante que solo les van a pagar 70 puntos básicos en lugar del 1%. Y suponiendo que están obteniendo un 4% con ese bono del tesoro, ahora han aumentado su margen en un 10% para compensar la tasa de inflación en Estados Unidos. Verás, todo se trata del diferencial. Así que este argumento de que estos extranjeros y todos los demás van a deshacerse de todos los bonos del tesoro, porque toda esta oferta está entrando en el mercado, bla, 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 y que el valor del dólar va a bajar y por lo tanto nadie va a querer mantener estos bonos del tesoro porque no quieren aferrarse a esta papa caliente. Ignora por completo el hecho de que los principales actores que contribuyen a esa demanda que nos ha permitido pasar de 10 a 35 billones no se preocupan por las cosas que tú piensas que les importan. Y por lo tanto, eso probablemente permitirá al gobierno continuar haciendo lo que han hecho, que es destruir completamente la economía, vaciar por completo a la clase media y convertir la década de 2020 en la década de 1930 para el ciudadano promedio. Ahora, el mejor escenario posible es que tuviéramos una crisis de deuda. Ese es el mejor de los escenarios, porque esa es la única restricción que podríamos imponer a tu tío Sam, que está borracho e insolvente. Pero desafortunadamente es muy poco probable, debido a lo que acabamos de discutir, que obtengamos esa restricción. Entonces, ¿hacia dónde van las cosas a partir de aquí? Se ponen peor, se ponen peor. Ahora pasemos a algunos otros gráficos donde puedes ver esto desarrollándose en tiempo real. Vamos a la Reserva Federal de Atlanta, el rastreador de crecimiento salarial. Está bien, y desglosamos esto por edad todo el tiempo. Así que ustedes saben que esta línea verde representa a los jóvenes de 16 a 24 años. Bueno, sus salarios han mantenido el ritmo con la tasa de inflación. Pero mira a todos los demás, ni siquiera se acerca. Ahora, si miras solo los números del gobierno, el IPC, es cierto que tienes un crecimiento real de salarios positivo. Pero eso es si crees en los números. Nadie hace, no hay forma de que la tasa de inflación ahora esté en 2.5%. Nadie piensa eso, excepto la Reserva Federal. Ahora, ¿por qué hablo de eso en este canal? No es para mostrar que esa es la tasa de aumento de los precios al consumidor. Es para mostrar la tendencia. La tendencia es de lo que siempre hablo, y eso se refiere a la desinflación, la deflación y la inflación. Así que la tendencia es desinflacionaria, pero la conclusión es que si miraras la tasa real de aumento de precios al consumidor, verías que este crecimiento nominal en los ingresos para la gran mayoría de los estadounidenses ni siquiera se ha acercado a mantener el ritmo de la inflación. Por lo tanto, la única manera de mantenerte a flote es si posees activos, y si no posees activos, estás en problemas. Ahora, una de las cosas que quería señalar es el delta entre Walmart
Ahora mi computadora se bloqueó. Solo puedo mostrar estos gráficos. Verán, normalmente tengo estas pestañas abiertas y esta es la razón por la que tengo las pestañas abiertas. Pero desafortunadamente no puedo hacer eso en este momento. Así que vamos a tener que ir a, digamos, TradingView y esperemos que sea Walmart. No. Bien. Entonces, TradingView, Walmart. Así que quiero que ustedes tomen nota de esto. Y esta es solo una representación visual de exactamente de lo que estamos hablando en este video si necesitas más confirmación. Así que miramos a Walmart en los últimos, digamos, 6 meses y podemos ver que ha subido un 32%. Está bien. Perfecto. Ahora vamos a mirar a Louis Vuitton. Así que Louis Vuitton en los últimos 6 meses ha bajado un 26%, dices George. ¿No muestra esto exactamente lo opuesto de lo que estás hablando? No, 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 no. Porque lo que está sucediendo ahora es que la economía está llegando al punto en el que incluso las personas con activos están comenzando a tener dificultades porque sus ingresos, como los de todos los demás, no han mantenido el ritmo de la inflación, así que están teniendo que vender algunos de esos activos o definitivamente no pueden comprar en Louis Vuitton como solían hacerlo. ¿Ves? Entonces, ¿qué tendrá que pasar si entramos en una recesión? Y sí, como hemos visto en ciclos pasados, el mercado de valores baja un 10%, 15%, o Dios no lo quiera, el mercado de la vivienda baja en términos nominales, erosionando el capital de las casas de las personas y, por lo tanto, su poder adquisitivo. Te diré lo que va a pasar. Más cencerro, más cencerro. Y lo que esa gráfica de Louis Vuitton y Walmart está ilustrando es que este cencerro se está acercando cada vez más a la realidad. Y cuanto más cencerro tengamos, más se incrementa la brecha de riqueza. Y cuanto más rápido llevemos a los Estados Unidos, que alguna vez fue el país más grande del mundo, a un país que se asemeje a algo que verías en el tercer mundo, donde la tasa de personas sin hogar ha explotado, donde la gente camina con agujas de heroína saliendo de su brazo, donde entras a Walmart, a la farmacia, y todo está encerrado en una jaula. De hecho, lo saqué así. Aquí es donde ves todo. Cada vez que vas a Walmart ahora, y yo estuve justo en Tucson, esto es exactamente lo que ves, ¿verdad? ¿Adivina qué? No, veo cuando voy a la farmacia aquí en Colombia, que supuestamente es un país del tercer mundo. No veo esto. Nada está bloqueado. Y de hecho, cuando les digo a las personas que son de Colombia y Venezuela, las personas que trabajan para mí, que estas cosas están bloqueadas en los Estados Unidos, no pueden ni siquiera creerlo. Como, ¿qué? La crema de afeitar está asegurada. ¿Por qué harían eso? Son de Venezuela y ni siquiera lo entienden. Así de lejos ha deteriorado Estados Unidos desde 2019 hasta donde estamos hoy. Quiero decir, esto es lo que veo cada vez que regreso a los Estados Unidos ahora, en un área urbana, es esto, esta falta de hogar, adictos a las drogas, apocalipsis zombie. Y de nuevo, ¿por qué sucedió esto? Porque el gobierno encerró a todos en una jaula, distribuyeron cheques de estímulo, llevaron la deuda a niveles astronómicos, los déficits se dispararon, destruyeron toda la cadena de suministro global. Y luego se sentaron allí con una cara seria y te dijeron que no eres esencial para la economía. Lo que estoy diciendo es que crearon todas estas enormes distorsiones económicas. ¿Crees que desde 2020 en adelante se vería como se ve ahora, que tendríamos este problema de personas sin hogar, por ejemplo? Sí. Nunca hubiéramos tenido la intervención del gobierno debido a su respuesta a la enfermedad Servatius. Yo argumentaría que absolutamente no. Así que la conclusión aquí y el punto principal de este video: si te preocupa la deuda de los Estados Unidos, yo argumentaría que deberías estar mucho
mucho, mucho más preocupado por el gasto del gobierno de los Estados Unidos, que creó la deuda, en primer lugar. Y no tenemos un problema probable para encontrar compradores para los bonos del Tesoro. Desafortunadamente, porque si lo tuviéramos, eso pondría la restricción en el gobierno que necesita para que Estados Unidos vuelva a ser el país que todos conocemos y amamos, donde el nivel de vida de los pobres y la clase media no está deteriorándose a un ritmo rápido, sino que en realidad está aumentando todo. Chicos, disfruten el resto de su tarde. Asegúrense de defender la libertad, el mercado libre y el capitalismo.